Riad, 19 de marzo de 2026. En un hotel, en el corazón de la capital saudita, ministros de Relaciones Exteriores del mundo árabe y musulmán se reunieron con un solo objetivo: encontrar una salida para Irán. Turquía estaba tan comprometida con este momento que su ministro mantenía al ministro iraní en la llamada en tiempo real durante toda la reunión, para que Teherán supiera exactamente lo que se estaba diciendo, para que sintieran que tenían voz en esa sala. Fue ahí cuando los misiles fueron lanzados, no contra Israel, no contra una base estadounidense. Irán atacó la ciudad donde estaban esos hombres, los únicos líderes del mundo musulmán que aún podían salvar al régimen de sí mismo. El ministro saudita no necesitó un discurso largo, solo dijo que el ataque fue cronometrado para coincidir con esa reunión, para intimidar, para dejar claro que Irán no va a detenerse. Solo que Irán calculó mal, muy mal, porque lo que sucedió en las horas siguientes fue exactamente lo opuesto a lo que Teherán esperaba. Arabia Saudita estaba en el centro. Tras el inicio de operaciones y la respuesta de Irán, hizo algo inesperado en la región. Ignoró a Israel, ignoró las bases estadounidenses y fue tras los países que ni siquiera estaban en la guerra. Ese es el punto central de la historia. Irán no atacó a sus enemigos, atacó a quienes estaban fuera del conflicto y con eso los convirtió a todos en enemigos. Pero, después de todo, ¿por qué Irán haría algo así? El razonamiento de Teherán era el siguiente: si los países del Golfo empezaban a sufrir ataques, presionarían a Estados Unidos para que detuviera la guerra lo más rápido posible. Era una apuesta. Una jugada para forzar una negociación, usando el dolor de otros países como presión. El problema es que la apuesta falló completamente. Los Emiratos Árabes registraron 1.714 drones, los famosos drones suicidas Shahed, que Irán usa en grandes cantidades. Sumado a eso, otros 334 misiles balísticos y 15 misiles de crucero, todo eso solo en los Emiratos. Aeropuertos cerrados y La Palma Jumeirah, uno de los destinos turísticos más famosos del mundo, en llamas. Lo impensable estaba sucediendo. Dubái, la ciudad que representa el sueño árabe moderno, estaba bajo ataque. Qatar perdió miles de millones cuando un campo de gas fue atacado, un campo que Qatar ni siquiera disputaba con Irán, simplemente porque Israel había atacado una instalación iraní días antes, e Irán decidió cobrar la cuenta a quienes no tenían nada que ver con eso. Y Arabia Saudita, Riad, la capital, y la región este también fueron atacadas. El mismo país que, semanas antes, había dicho públicamente que no permitiría que su espacio aéreo fuera usado para atacar a Irán. ¿Sabes el impacto de eso? Países que pedían paz empezaron a pedir que la guerra continuara. Un oficial de alto rango del Golfo lo resumió en una frase lo que todos estaban pensando: terminar la guerra con Irán, aún con esas armas en manos, sería un error que pagaríamos durante años. Esto es un giro histórico, y es ahí donde Arabia Saudita realmente entra en juego. Pero, antes de hablar de lo que hizo Arabia Saudita, es importante entender lo que está en juego, porque Irán no es solo un país que lanza misiles. Por décadas ha financiado y armado grupos que atacan civiles en el mundo. Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y en Siria. Terrorismo financiado, entrenado y apoyado por Irán. Y fue precisamente todo ese sistema, ese proyecto de desestabilización regional, lo que Arabia Saudita decidió ayudar a desmantelar de una vez por todas. En las horas siguientes a la reunión en Riad, Arabia Saudita tomó una serie de decisiones que nadie esperaba ver tan pronto. Los diplomáticos iraníes fueron llamados a abandonar el país. El acercamiento, que había sido construido con tanto esfuerzo en un acuerdo mediado por China en 2023, se había ido oficialmente a la basura, pero no se detuvo ahí.
El príncipe heredero saudita, con apoyo de Estados Unidos, dejó claro que si Irán continuaba atacando, Arabia Saudita reaccionaría con fuerza militar. Llamó a los ataques iraníes cobardes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que los países del Golfo estaban listos para la ofensiva y colaboraban con Washington en una defensa aérea conjunta. Pero hubo un movimiento específico de Arabia Saudita que sorprendió incluso a los estadounidenses, algo a lo que pocos habían prestado atención hasta entonces. Arabia Saudita tiene un pacto de defensa con Pakistán, parecido al que existe en la OTAN, donde, si un país es atacado y decide responder, el otro entra junto con él. Y estamos hablando de Pakistán, el único país musulmán con bomba nuclear y un ejército de más de 600,000 soldados activos. Si Arabia Saudita entra de lleno en esa guerra, Pakistán entra junto con ella. Y los analistas ya advierten que eso podría crear un efecto dominó en otros países del mundo musulmán. Una coalición así, sumada a los países del Golfo, a Israel y a Estados Unidos, sería una presión militar que Irán nunca ha enfrentado en toda su historia. Y no es solo eso. 22 países ya firmaron una declaración conjunta, diciendo que están listos para ayudar a mantener el estrecho de Hormuz abierto. OTAN y aliados de Asia y Europa. Irán está quedando más aislado cada día. El asesor principal del presidente de los Emiratos fue directo al grano. El ataque de Irán acercará al Golfo a Israel. No alejarlo. Para quienes ya tienen relación con Israel, esa relación va a crecer. Para quienes no la tienen, se van a abrir nuevos canales. Irán quería separar al Golfo de Israel, pero logró exactamente lo contrario. Pero lo que está pasando afuera es solo la mitad de la historia. Porque internamente, lejos de cámaras y comunicados oficiales, el régimen iraní se desmorona de una forma que pocos esperaban tan pronto. Cuando sepas qué pasa ahí, lo entenderás, porque muchos analistas ya están comparando este momento con la caída de regímenes que parecían inquebrantables. La mayoría de los videos sobre esta guerra ignoran este punto. Mira. Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña para destruir la capacidad militar iraní. Por dentro, los números muestran que está funcionando. Los ataques con misiles balísticos bajaron un 90%, y los de drones un 95% desde que inició la guerra. Israel destruyó hasta 290 de los lanzadores de misiles iraníes, de un total estimado entre 410 y 440. La marina iraní fue destruida, con más de 30 barcos hundidos. Un detalle revela mucho sobre el curso de esta guerra. Estados Unidos está volando bombarderos B-1 Lancer sobre el territorio de Irán. El B-1 es un bombardero enorme y ruidoso, que no tiene tecnología furtiva, o sea, aparece en el radar. No fue diseñado para entrar en espacios aéreos peligrosos. Solo mandas un B-1 a volar sobre un país enemigo cuando tienes la certeza de que no va a ser derribado. Irán prácticamente ya no puede defender su espacio aéreo, pero la situación dentro de su ejército es aún más grave. Reportes desde dentro de Irán describen un escenario de escasez de todo. Soldados en la línea de frente con solo 10 balas de munición por persona, sin suficiente agua, sin comida. Cuando los soldados del ejército regular resultaron heridos en combate, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paralela dentro de Irán, más poderosa y privilegiada que el ejército común, se negó a ayudar. No enviaron ambulancias, no proporcionaron infraestructura médica, dejaron a los heridos del ejército regular sin atención. No es solo falta de recursos, es el ejército iraní luchando internamente en plena guerra. El embajador de Israel en Estados Unidos dijo públicamente lo que pocos esperaban escuchar tan pronto. El régimen se está fracturando. Tenemos unidades en la Guardia Revolucionaria y en la base que no apuntan sus armas a los jefes, pero simplemente no van a trabajar. Y esto es la primera vez en la historia de este régimen.
Él comparó este momento con la caída de regímenes que parecían sólidos hasta el último instante, como la Unión Soviética o la Rumania de Ceausescu, donde el dictador seguía en el poder y al momento siguiente estaba muerto. En Navidad nadie sabe cuándo todo se derrumba, pero las señales surgen antes. Entonces, Irán hizo algo que nadie, ni siquiera los propios analistas estadounidenses, esperaba. Antes de decirte qué fue, piénsalo un segundo. ¿Cuál sería la única manera en que Irán aún podría sorprender al mundo? ¿En este momento? Con la marina destruida, los misiles agotándose, el ejército peleando entre sí. ¿Qué quedaba? La respuesta llegó. El 21 de marzo, Irán lanzó 2 misiles contra la base militar de Diego García, una base de Estados Unidos y del Reino Unido, en medio del Océano Índico. Diego García está a más de 4.000 kilómetros de Teherán. Eso es enorme, porque Irán siempre dijo que sus misiles alcanzaban como máximo 2.000 kilómetros. Siempre negó tener algo. Durante años usó esa limitación como promesa al mundo. Nuestras armas son regionales, no llegan a ustedes. Todo era mentira. Los misiles no dieron en el blanco, pero el mensaje llegó a muchas capitales, al mismo tiempo. Un analista lo resumió así: si inviertes la dirección de esos misiles, pueden alcanzar Londres. El Reino Unido, que hasta entonces estaba al margen, cambió de posición en horas. Autorizó a los Estados Unidos a usar sus bases, incluyendo Diego García y la base aérea RAF Fairford en Inglaterra, para operaciones en el estrecho de Hormuz. Trump, tras llamar cobardes a los aliados de la OTAN, afirmó que la reacción británica fue tardía. Pero el hecho es que Irán, al mostrar un arma que ocultaba, atrajo a otro país más a la guerra. No se puede comprender la economía global sin entender lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Por ese corredor de solo 34 kilómetros pasa el 20% de todo el petróleo que se comercia en el mundo. Antes de la guerra, más de 120 barcos cruzaban esa franja de agua por día. Hoy, ese número cayó a casi cero. No fue porque bloquearan el estrecho por la fuerza, sino porque las aseguradoras dejaron de cubrir barcos en la región, sin seguro. Ningún dueño de barco arriesga una embarcación que vale cientos de millones. El efecto es igual a un bloqueo total. El petróleo pasó los $112 por barril. En algunos momentos llegó cerca de 120. Ese aumento en el precio del combustible ya lo siente mucha gente en el bolsillo. Parte de eso viene de aquí. La Agencia Internacional de Energía describió lo que está pasando como el mayor desafío de seguridad energética de la historia. Kuwait, Irak, Arabia Saudita y Emiratos recortaron juntos más de 10 millones de barriles diarios hasta mediados de marzo, porque el petróleo no tiene a dónde ir y la crisis va mucho más allá del combustible. Los países del Golfo dependen de este corredor para más del 80% de sus alimentos. Todo es importado. Para mediados de marzo, el 70% de esas importaciones estaban detenidas. Supermercados de Dubái y Doha entraron en alerta por el abastecimiento. Europa también siente el impacto. Qatar es el segundo mayor exportador de gas natural del mundo, ese gas que calienta casas y mueve industrias. Con el estrecho cerrado, Qatar no exporta y los precios del gas en Europa, con reservas bajas tras un duro invierno, casi se duplicaron. Fue en ese escenario que Trump lanzó su ultimátum: 48 horas para que Irán reabra el estrecho o Estados Unidos destruiría las plantas de energía iraníes, comenzando por la más grande. Nadie sabe con certeza qué pasará, aunque algunas cosas ya son claras. Irán entró al conflicto planeando atacar a su entorno para forzar una negociación rápida, pero ocurrió lo contrario. El régimen perdió su marina y casi todos sus lanzamisiles. Y su líder supremo vio cómo su ejército se dividía por dentro y se revelaron armas secretas. Así atrajo a más países al lado contrario. Y alejó a los únicos vecinos que aún podrían haber hablado a su favor. Mantente atento a 2 señales en los próximos días. Si Arabia Saudita comienza a mover fuerzas militares más cerca de la frontera con Irán, o si empiezan a filtrarse más informes de deserciones dentro de la Guardia Revolucionaria.
Lo que estamos viendo ahora va a parecer apenas el comienzo de algo mucho mayor, recuerda al ministro saudita. En ese hotel en Riad, él dijo que Irán no se iba a detener. Tenía razón, solo que Irán no lo calculó. ¿Qué pasa cuando todo el mundo decide que ya es suficiente? Irán intentó incendiar el mundo y terminó incendiándose a sí mismo. ¿Y tú, qué opinas? ¿El régimen iraní todavía puede sostenerse después de todo esto? ¿O sus días están contados? Comenta tu opinión. Tengo muchas ganas de saber qué piensan ustedes. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con alguien que sigue estos temas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta la próxima.